Buenos días, buenas noches. Yo le diré con gozo y paz. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te invitamos para que seas tú enseñándonos, para que seas tú edificándonos, en el nombre de Jesús. Pedimos que nos des espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de la palabra de Dios. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Señor, danos la valentía para escuchar la palabra y poner primero la palabra antes que a los hombres, y danos la humildad para recibirla y hacer los cambios que debamos hacer. En el nombre de Jesús, edifícanos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué nosotros creemos en la Biblia? Porque la Biblia nos habla de Dios. La Biblia nos habla de Dios. La Biblia no habla de ninguna denominación. La Biblia habla de Dios. Entonces, ¿cómo hacemos para conocer a Dios? Vamos a hacerle algunas preguntas a la Biblia. Salmo 18, 8. Dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en los hombres. Dios está diciendo, mejor es confiar en Jehová que confiar en los hombres. ¿Por qué Dios dice eso? Porque la Biblia dice que Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, si Dios dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en los hombres, preguntemos, ¿cómo uno hace para confiar en Jehová? La respuesta la podemos encontrar en Mateo 24:35. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Quiere decir que la palabra de Dios no pasa, porque Dios es eterno. Entonces, si mejor es confiar en Jehová que confiar en los hombres, ¿por qué podemos confiar en Dios? Porque la palabra de Dios no pasa. La palabra de Dios no pasa. Entonces, si la palabra de Dios no pasa, ¿cómo hacemos nosotros para conocer a Dios o conocer lo que Dios opina de nosotros o conocer lo que Dios cree o conocer lo que Dios quiere hacer? ¿Cómo hacemos nosotros? Vamos a la Biblia. La Biblia dice en 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando se refiere a toda la escritura quiere decir las Santas Escrituras, la palabra de Dios, la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Quiere decir que Dios la habló y obviamente fue escrita por hombres, pero Dios dirigió a cada una de las personas que inspiró para que anotara cada palabra, cada idea de la que Dios le ponía. Entonces, en ese orden de ideas es como si Dios lo hubiera escrito. ¿Para qué sirve la palabra de Dios? Es útil para enseñar. Si la palabra de Dios es útil para enseñar, quiere decir que hay cosas que no sabemos, pero mejor es confiar en Jehová que confiar en los hombres. O sea, hay hombres que pueden tergiversar lo que dice Dios, entonces es mejor confiar en lo que dice la Biblia. Entonces es útil para enseñar, la Biblia nos enseña, pero debemos tener un corazón enseñado. Defienda lo que dice la Biblia, no lo que dicen los hombres. ¿Para qué es útil la Biblia? Para redarguir. Redarguir es cuando uno hace algo y después uno adentro dice, la embarré. Entonces uno puede redarguir a la que la embarró. La Biblia es inspirada para corregir, o sea, la Biblia nos muestra qué debemos cambiar y qué no debemos cambiar. La Biblia nos muestra, fue inspirada por Dios para instruir en justicia. Entonces la Biblia nos habla de la justicia, de qué es lo correcto. ¿Y para qué? ¿Cuál es la suma de todo eso? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí la Biblia dice, y la Biblia dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en los hombres. Y la Biblia dice que el hombre de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, léase perfecto como maduro. Entonces una persona que ha nacido de Dios puede ser madura y puede ser enteramente preparada para toda buena obra. Eso dice la Biblia. Entonces, miremos algunas de las características de Dios. ¿Por qué podemos nosotros confiar en Dios? ¿Por qué podemos confiar en Dios? Obviamente hay que ir a la Biblia. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Entonces Dios no cambia. Dios no cambia. El mismo Dios que le habló a Abraham, le habló a Moisés, le habló a Elías, le habló a Ezequiel. El mismo Dios que le habló a Juan el Bautista es el mismo Dios que le habló a Pablo. Es el mismo Dios que hoy nos habla por las Escrituras. Es el mismo Dios. Dios no cambia. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que Dios no cambia?
Otra vez vamos a la Biblia, lo que diga la Biblia. Entonces, si Dios lo dijo, está escrito en la Biblia, si lo leemos en la Biblia, lo creemos. Si Dios lo dijo, está escrito en la Biblia. Si yo lo leo, lo creo y eso pone fin a la discusión. La clave es darle el primer lugar a lo que diga la Biblia. Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta. Entonces está diciendo que todos los hombres mienten. Todos los hombres mienten. ¿Cuál es el hombre que no miente? El hombre que con su boca habla versos de la palabra de Dios, sin justificar los versos. Sin justificar los versos. O sea, si aquí dice que Dios no es hombre para que mienta, está diciendo que Dios no es hombre. Entonces, está diciendo que Dios no es hombre y está diciendo que los hombres mienten. ¿Cuáles? Todos. Ni hijo de hombre que se arrepienta. Está diciendo que los hijos de los hombres se pueden arrepentir, pueden comprometerse a hacer algo y no lo hacen. Pero Dios sí lo hace. De hecho, la Biblia dice: dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces podemos confiar en Dios porque Dios no cambia. ¿Cómo sabemos lo que Dios dice? Pues está escrito en la Biblia. Por favor, entienda esto: Dios, el Dios eterno que hizo los cielos y la tierra, no cambia. Es todopoderoso. O sea, hace 4000 años se hablaba sánscrito, qué sé yo, el sánscrito es una escritura, se hablaba hebreo, arameo. Pero Dios ha organizado de tal manera, Él no cambia, el poder de Dios está activo de tal manera que hoy hablamos español, inglés o francés, y el poder de Dios ha estado organizando para que la Biblia sea traducida a diferentes idiomas, de tal manera que el mensaje de la Biblia no se pierda. Entonces, Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Miremos lo que dice Salmo 102, 25 al 27. Estamos colocando un fundamento. ¿Cuál es el fundamento que estamos colocando? Que la palabra de Dios es verdad. Si está en la Biblia, usted lo cree. Si Dios lo dijo, está escrito en la Biblia. Si está escrito en la Biblia, usted lo cree. Salmo 102, 25 al 27 dice: desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se cambiarán, no se acabarán. Hace muchos años, hombres discutían sobre la Biblia, sobre si Jesús era el Hijo de Dios, si había sido de nacimiento virginal, si no había sido de nacimiento virginal, si José y María tuvieron más hijos, si Jesús tuvo hermanos, y esos hombres murieron, sus ideas murieron, pero la Biblia está escrita, Usted no tiene que defender la Biblia, usted no tiene que defender a Dios, predique lo que dice la Biblia, hable de lo que dice la Biblia. Entonces sigamos así. ¿Cómo es Dios? Hebreos 13:8. ¿Qué dice la Biblia en Hebreos 13:8? Hebreos 13:8, la Biblia dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Jesucristo, el nombre de Jesucristo encierra los 7 nombres de Dios: Jehová Rafa, Jehová Jireh, Jehová Nisi, Tishkenu. Entonces el nombre de Jesucristo contiene todos esos nombres. Entonces Jesucristo es Dios. O sea, ahí nos está repitiendo que Dios no cambia, que es eterno, que su palabra es inmutable, que el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasa. Miremos más, miremos en 1 Pedro 1:25. 1 Pedro 1:25 dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra de Dios permanece para siempre. O sea, lo que Dios dijo permanece para siempre. Escuche, lo que Dios dijo permanece para siempre. Ahora vamos a hablar del don de lenguas. ¿Qué es el don de lenguas? El don de lenguas fue profetizado en Isaías 28, del 9 al 12. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? A los destetados, a los arrancados de los pechos. Está hablando de niños. Porque mandamiento tras mandamiento,
renglón sobre renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. Así se enseña a los niños. Una persona llega al Evangelio, puede tener 20, 30, 40 años y nace de nuevo y es un niño en el Espíritu. No sabe pensar como se piensa en el Espíritu, no sabe hablar como se habla en el Espíritu, no sabe actuar como se actúa en el Espíritu. Entonces, Dios le da el don de lenguas. ¿Para qué sirve el don de lenguas? Aquí dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo. Ahí se está profetizando el don de lenguas. ¿Dónde más se habla el don de lenguas antes de que venga el don de lenguas? En Marcos 16, 17. Marcos 16, 17. Dice, y estas señales irán a los que creen. Obviamente está hablando Jesús. En mi nombre, en el nombre de Jesús. Escúcheme por favor. Jesús está diciendo, estas señales irán a los que creen. En mi nombre. Y está hablando de Jesús, o sea, en el nombre de Jesús. En ese momento, Él nos está dando autoridad delegada. La Biblia dice en Juan 15:5, Jesús de David, yo soy el pámpano, separado de Dios nada puedo hacer. O sea, yo sin Dios no puedo hacer nada. Yo soy una rama, Él es la vid. La Biblia dice en 2 Corintios 3:5, no es que yo tenga competencia por mí mismo, como para pensar, hablar o actuar en mí mismo, sino que toda mi competencia proviene de Dios. La Biblia dice en Gálatas 3:6, el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. La Biblia me está recordando que yo no soy nada, que no tengo autoridad ni tengo poder. Ojo, por mí mismo, en mí mismo, como si fuera en mí mismo, no tengo ni poder, ni autoridad, ni puedo hacer nada. Ni puedo echar demonios, ni puedo hacer nada. Pero ¿qué ocurre? Que la Biblia declara que Dios le dio autoridad al hombre. Entonces el hombre tiene autoridad delegada, ¿sí? En Génesis 1:1 vemos que la Biblia dice, creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, ¿quién manda? Dios, porque creó los cielos y la tierra. Y vemos cómo Dios creó los cielos y la tierra. Pero en Génesis 1:26 dice Dios, hagamos al hombre en nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. En ese momento Dios le está dando autoridad al hombre. ¿Para qué? Para que señoree. Si usted sigue leyendo, va a descubrir que Dios no le puso nombre a los animales. El hombre fue el que le puso nombre a los animales. ¿Por qué le puso nombre? Porque Dios le dio autoridad delegada. Entonces, el hombre tiene autoridad delegada. El hombre tiene autoridad delegada. Recuerde el pasaje cuando Moisés está con los hebreos frente al Mar Rojo y atrás están los egipcios. Moisés clama, Dios, ¿qué vamos a hacer? Y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en la mano? La vara, extiende, así dice la Biblia. Dios le dijo, extiende tú la vara y tú abre el Mar Rojo. Ahí no está diciendo que Dios abrió el Mar Rojo. Dios le está diciendo, ¿qué tienes en tu mano? La vara. Extiende tú, Moisés, la vara y tú, Moisés, abre el Mar Rojo. Pero ¿cómo se puede explicar eso? Si la Biblia dice que sin Dios nada somos en el mundo, si la Biblia dice que separados de Dios nada podemos hacer, si la Biblia dice que no es por mí mismo, entonces ¿cómo podemos entender eso? ¿Por qué Dios le dice a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Extiende tú y tú, Moisés, abre el Mar Rojo. ¿Por qué Dios dice eso? Porque Dios le dio autoridad delegada a Moisés. Entonces, no es correcto decir que Dios abrió el Mar Rojo, porque el mismo Dios está diciendo, le está diciendo a Moisés que abre el Mar Rojo. Entonces, más adelante vemos a Josué. Josué dice, sol detente en Gabaón y tú luna en el valle de Jalón. Y la Biblia dice que el sol se detuvo y la luna se detuvo por casi un día. Entonces, ¿quién hizo eso? ¿Dios? No. Ahí la Biblia dice que este fue el día en que Dios obedeció la voz de un hombre. Ahora, ¿por qué Dios obedeció la voz de un hombre? Porque Dios le dio autoridad delegada a ese hombre. Dios le dio autoridad. Entonces, ¿Moisés tenía autoridad? Sí, autoridad delegada por Dios. ¿Josué tenía autoridad? Sí, autoridad delegada por Dios. Entonces, Dios le dice a Ezequiel, ¿qué ves? Un valle de huesos secos. Y le dice, hijo de hombre, tú, Ezequiel, tú profetiza. Tú, Ezequiel, tú habla. Tú, Ezequiel, di. Que se junten los huesos, que les venga tuétano, que les vengan músculos. Tú, dilo tú. Y la Biblia dice que Ezequiel lo dijo y se levantó un gran ejército. ¿Ezequiel puede hacer eso? Claro que no.
Porque Ezequiel separado de Dios no puede hacer nada. Ezequiel por él mismo no puede hacer nada. Ezequiel no tiene poder ni autoridad, pero tiene autoridad delegada. Entonces, miremos lo que dice aquí. En este pasaje de Marcos 16, 17, Jesús le está dando autoridad delegada al hombre. Entonces, ¿el hombre tiene autoridad? Sí, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque dice, y estas señales seguirán los que creen. Aquí no dice que las señales siguen a los a profetas, apóstoles, evangelistas, maestros. No, aquí dice a los que creen. A los que creen. Permítame decirle que en el tiempo de Jesús había gente que creía. Y habían señales. Porque Jesús envió a los 70. Y es evidente que los 70 regresaron contentos porque decían, Señor, en tu nombre se sujetaban los demonios. Entonces es evidente. Jesús mandó a los 12 a sanar enfermos. Y los 12 llegaron contentos. O sea, habían señales. Y dice, y estas señales seguirán los que creen. Hoy, en el 2023, hay gente que cree. ¿A quién siguen las señales? A los que creen. A los que creen. Ananías escuchó al Señor que le dijo, ve a la calle que se llama derecha y encuentra a uno que se llama Saulo y pon las manos, porque he aquí él ora. Entonces Ananías escuchó y fue. Oró, le impuso las manos a Saulo y Saulo recibió la vista. Y dice, y fue lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces Ananías no era apóstol ni era profeta, pero las señales siguieron a Ananías. ¿Sí? Es evidente que hoy hay gente que cree, en la Biblia. Usted sabe que los cristianos oran y hay gente que sana. Usted sabe que los cristianos oran y hay gente que resucita. Usted sabe que los cristianos oran en el nombre de Jesús. Los nacidos de Dios oran en el nombre de Jesús. Entonces, en el nombre de Jesús, ¿qué puede hacer usted? Aquí dice, estas señales serán los que creen. En mi nombre. Ahí Jesús está dando autoridad delegada. O sea, el Hijo de Dios, el nacido de Dios, tiene autoridad delegada porque Dios le dijo, usted tiene el derecho de usar mi nombre. ¿Por qué el nombre de Jesús? Porque la Biblia dice en Hebreos 2:14 que Jesús participó de caer en sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. O sea, el que venció al diablo, el que derrotó al diablo, el que derrotó la pobreza, el que derrotó la enfermedad, el que derrotó la muerte, fue Jesús. Entonces, ¿a quién le tiene miedo el diablo? A Jesús, a la sangre de Jesús, al nombre de Jesús. Ahora, ¿el diablo le tiene miedo a mí? Claro que no. ¿Le tiene miedo a usted? Claro que no. Pero, cuando a mí me predican el Evangelio y yo soy convencido en el corazón de pecado, justicia y juicio y creo en Jesús como mi Señor y Salvador y lo confieso y me arrepiento y le pido salvación, la Biblia dice en Romanos 6:6 que Él arranca de mí el corazón pecador, pone un corazón santo. Él dice que destruye el corazón pecador, lo destruye para que yo no peque más. Entonces, cuando yo nazco de nuevo, yo no soy un pecador arrepentido. La Biblia dice en Gálatas 2:20 que soy nueva criatura, nueva criatura. No soy pecador arrepentido, soy nueva criatura. Con un corazón pecador, tengo pensamientos pecadores y palabras pecadoras. Entonces, ¿qué hace Dios? Arranca de mí el corazón pecador. La Biblia dice la paga del pecado, la muerte. Entonces, ¿en qué consiste el amor de Dios? ¿En que perdona pecados? La Biblia dice la paga del pecado, la muerte. ¿En qué consiste el amor de Dios? En que Él da el muerto. El muerto es Jesús. Él da el muerto es Jesús. Y fue Jesús el que venció. Jesús aquí nos está diciendo, como yo vencí, yo me voy al cielo y voy a estar a la diestra de Dios Padre y le dejo a usted la autoridad en mi nombre. Entonces, ¿para qué sirve la autoridad de Jesús? En mi nombre echarán fuera demonios. Hay demonios. La Biblia dice en boca de Jesús, esta mujer atada 18 años por un demonio, ¿no podría ser libre? Entonces, el demonio ata a las personas con enfermedad. La Biblia dice en Hechos 10:38 cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. O sea, Jesús de Nazaret hace bienes y sana. ¿A quiénes? A los oprimidos por el diablo. ¿Qué es opresión? Tristeza, depresión, cáncer, herpes, venas varices, ceguera, sordera, adicciones, cualquier tipo de adicción. Esos son causados por demonios. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas.
Si usted tiene habla hispana, las lenguas que Dios le da son nuevas. No está diciendo que usted estudia francés, inglés, alemán o portugués. Es de manera sobrenatural, Dios le da lenguas. Y dice, estas señales tienen a los que creen, a los que creen, a los que creen, a los que creen, a los que creen. Y hoy hay gente que cree. Si usted quiere más de Dios, crea lo que dice la Biblia. ¿Qué señales? Estas señales irán a los que creen. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Ahí dice que van a hablar nuevas lenguas. Ahora, mire lo que dice. ¿Cómo hace uno para llegar a recibir el don de lenguas? La Biblia dice en Mateo 28, 18 y 19, este es Jesús, después de que resucitó. Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, como Jesús venció al diablo, acuérdense que Dios le dio autoridad a Adán. Adán le entregó la autoridad al diablo. ¿Adán tenía autoridad? Sí. ¿Por qué? Porque Dios se la entregó. ¿Por qué el diablo puede robar, matar y destruir? Porque Adán le entregó la autoridad al diablo. Cuando Jesús muere, por causa de que el diablo usa a los religiosos y mata a un inocente, porque el diablo no tiene derecho sobre Jesús, porque Jesús es hombre sin pecado, entonces el diablo tiene que entregar la autoridad que Adán le entregó, tiene que entregar esa autoridad a Jesús. Y Jesús, al derramar su sangre, venció al diablo. Entonces, por la sangre de Jesús, por el nombre de Jesús, tenemos victoria. Jesús dice, toda potestad, potestad es poder, es autoridad, es gobierno, es señorío, es dominio. Quiere decir, potestad es autoridad, o sea, usted tiene autoridad para decretar, usted tiene autoridad para mandar, usted tiene autoridad para exigir, usted tiene autoridad para gobernar, usted tiene autoridad para señorear. ¿Por qué? Porque Jesús le dio la autoridad. Usted tiene potestad, tiene poder para pedir que sea lleno del Espíritu Santo. Usted tiene poder, tiene autoridad. Separado de Dios no es nada, pero Dios en su Hijo Jesucristo nos da autoridad. Entonces usted dice, en el nombre de Jesús yo reprendo toda enfermedad. Y la enfermedad se tiene que ir. Eso es lo que dice ahí. En el nombre de Jesús yo reprendo. ¿Yo puedo hacerlo? Sí. Yo separado de Dios no soy nada. Jesús es la vid, yo soy el pámpano. Pero aquí dice que Él me dio autoridad a mí. A mí. Y a usted si cree. A usted también tiene autoridad. Así no sea un pastor, un evangelista, un maestro, un apóstol. Usted que va a la iglesia, que nació nuevo, usted tiene autoridad porque dice, estas señales dicen a los que creen. A los que creen. Entonces, aquí dice, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. O sea, potestad es poder, gobierno, señorío, dominio, autoridad. Entonces, lo que está diciendo Jesús es, yo tengo el poder, yo tengo el dominio, yo tengo la autoridad, yo tengo el gobierno, yo tengo el señorío. Lo que está diciendo Jesús es, yo tengo poder para ordenar que los enfermos sean sanos. Lo que está diciendo Jesús es, yo tengo autoridad para ordenar que los pobres salgan, que la pobreza se vaya de una persona. Lo que está diciendo Jesús es, yo tengo autoridad para hacer que las varices que una persona sea libre de todo tipo de varices. Lo que está diciendo Jesús es, yo tengo gobierno y señorío para ordenar que los que tienen problemas de ceguera o sordera o invalidez sean sanos. Eso está diciendo Jesús. Pero ¿qué dice? El verso 19, por tanto, id. Entonces, Jesús recibió la autoridad que Dios le dio a Adán. Entonces, Adán tenía autoridad. Y Adán perdió la autoridad cuando pecó, se le entregó al diablo. Por eso 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este mundo es el diablo. Pero cuando el diablo causa que los religiosos maten a Jesús, él pierde la autoridad y la autoridad le queda a Jesús. Antes de irse al cielo, Jesús dice, todo potestad, todo poder, todo gobierno, todo señorío, toda autoridad lo tengo yo, porque yo vencí al diablo al derramar mi sangre, dice Jesús. Pero como yo me voy al cielo, yo les dejo la autoridad a ustedes. Entonces, ¿tiene el nacido de esa autoridad en el nombre de Jesús? Sí. ¿Usted tiene autoridad en el nombre de Jesús? Sí. Jesús aquí sanó enfermos. ¿Usted puede sanar enfermos? Sí. No por usted, sino en el nombre de Jesús, porque tiene autoridad delegada. ¿Usted puede resucitar a un muerto? No, pero usted tiene autoridad delegada en el nombre de Jesús. Entonces, en el nombre de Jesús sí puede. ¿Puede usted echar fuera la pobreza y la miseria y ordenar que el dinero llegue? Sí, por usted mismo no, pero de Jesús le dio autoridad delegada. O sea, usted tiene autoridad delegada. ¿Es claro? Entonces sigamos hablando
del don de lenguas. Aquí la Biblia dice, estas señales seguirán los que creen. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Miren lo que dice Hechos 1.8. Hechos 1.8. El don de lenguas es una bendición para todo aquel que cree lo que dice la Biblia y pide como dice la Biblia, porque mejor es confiar en Jehová que confiar en los hombres. Hechos 1.8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Para qué sirve el poder? Pues el poder sirve para sanar enfermos, para resucitar muertos, el poder sirve para que no lo roben, el poder sirve para tener comunión con Dios, el poder sirve para testificar de Jesús, el poder sirve para no enfermarse, el poder sirve para orar por los alimentos, el poder sirve para interceder por los hijos. Entonces, pero recibiréis poder. Entonces, ¿cuándo se recibe poder? Cuando viene sobre usted el Espíritu Santo. Cuando usted es lleno del Espíritu Santo. Ojo, cuando usted es convencido en el corazón de pecado, justicia y juicio y confiesa a Jesús como Señor y Salvador, usted nace de nuevo y recibe las arras del Espíritu Santo. O sea, usted recibe al Espíritu Santo, ya tiene al Espíritu Santo, usted es templo del Espíritu Santo, usted puede ser usado en señales, prodigios y milagros, porque ahí dice que estas señales siguen a los que creen. Cuando usted recibe el don de lenguas, que es la llenura del Espíritu Santo, con la manifestación de hablar en lenguas, usted recibe un empoderamiento, que esos son los ríos de agua viva de los que habla Jesús. Entonces, ¿para quién es el don de lenguas? Hechos 2, 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Los judíos andaban en familia. Recuerde cuando Jesús multiplica los panes. Había hombres, mujeres, ancianos, niños, jóvenes y adultos. Entonces estaban todos unánimes juntos. Hombres, mujeres, ancianos, niños, jóvenes y adultos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, hombres, mujeres, ancianos, niños, jóvenes, adultos, llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo se sabe? Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, las lenguas que las personas hablan es según el Espíritu les da. En este caso, ellos están en Jerusalén. En este caso, están en Jerusalén. Están en la fiesta de la Pascua. Entonces, todos los judíos de muchas partes del mundo venían. Entonces, ¿qué hizo Dios? Fueron llenos con el Espíritu Santo y empezaron a hablar en árabe, en el idioma de los cretenses, en los diferentes idiomas, dice los de Frigia, Panfilia, Egipto, las diferentes regiones de África. En este caso, el Espíritu Santo vino, lo llenó con lenguas humanas. Entonces, sin estudiar, la persona que estaba ahí empezó a hablar, uno de los que estaba ahí empezó a hablar en árabe. Eso es un milagro. Sin estudiar, uno de los que estaba ahí empezó a hablar en el idioma que hablaban los romanos. Otro empezó a hablar en el idioma que hablaban los egipcios. Otro empezó a hablar en el idioma que hablaban los griegos, sin estudiar. Eso es un milagro. Pero ¿qué pasa? Esa fue una forma de la manifestación de la llenura del Espíritu Santo. Algunos dicen, fue para ese tiempo. Entonces, cuando una persona dice, fue para ese tiempo, hay que quitar muchos versos de la Biblia, porque la Biblia dice en Marcos 16, 17, estas señales siguen a los que creen. O sea, no está hablando, estas señales son para el tiempo de Jesús, son para los apóstoles de Jesús, no. Estas señales siguen a los que creen. Hoy, 2000 años después, mucha gente cree. ¿Cree usted en el Evangelio? Sí, estas señales son para usted. En el nombre de Jesús puede hablar lenguas, punto. Crea lo que dice la Biblia, porque mejor es confiar en Jehová que confiar en los hombres. Entonces, mire lo que dice, algunas personas dicen, eso fue... ahí no pasó nada raro porque las personas empezaron a hablar en diferentes idiomas de la tierra. Bueno, sí, eso es verdad. Pero miremos lo que dice Hechos 10, 45 y 46. Hechos 10, 45 y 46. Dice la Biblia. Acuérdese, si Dios lo dijo, está escrito en la Biblia. Si usted lo lee, lo cree. Y mejor es confiar en Jehová que confiar en los hombres. Entonces, la Biblia dice, esto es cuando Pedro visita a Cornelio, ¿sí? Entonces Pedro está hablando en la casa de Cornelio y dice Hechos 10, 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Cayó sobre los que... ¿Cómo supieron eso? Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Escúcheme,
aquí está la casa de Cornelio, todos son de esa región, todos hablan el mismo idioma, ¿sí? La casa de Cornelio. O sea, en la casa de mi mamá, en Colombia, todos hablamos español. El mayor no hablaba árabe, el segundo no hablaba mandarín, no, todos hablamos español. Entonces en la casa de Cornelio hablan el mismo idioma y Pedro con los que va hablan el mismo idioma. Pero dice que vino el Espíritu Santo. Y dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. ¿Cómo supieron eso? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Es decir, hablaban en otras lenguas, ¿sí? Porque si estamos todos hablando aquí, todos hablamos español, y usted dice, gracias Señor, otro amén, aleluya, pues eso es español, hay uno ¿por qué se va a asombrar? Pero aquí dice que se asombraron. Entonces miren lo que dice ahora 1 Corintios 14, 18. Señora. Los gentiles son los que no son judíos, ¿sí? En el tiempo de Jesús no había iglesias de que aquí o allá, nada. Simplemente estaban los judíos y los no judíos. A los no judíos se les llamaba gentiles. O sea, a los no judíos se les llamaba gentiles. No son de ninguna tribu. No son de israelitas, no son judíos. No son de ninguna tribu. Listo, entonces dice 1 Corintios 14, 18. Dice, este es Pablo. Doy gracias a Dios de que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pablo está, escúcheme, Pablo obviamente sabe hablar griego, sabe hablar arameo, pero si él está hablando en griego, pues no tiene sentido decir gracias Señor porque hablo en español. O sea, gracias Señor porque hablo en griego. Pero aquí dice, doy gracias a Dios de que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. Quiere decir que en la iglesia, por amor a los hermanos, uno ora en voz bajita o ora en español para no ser tropiezo. Pero aquí, ¿para qué sirve el orar en lenguas? ¿Por qué Pablo oraba tanto? Acuérdense que Pablo fue instrumento del Espíritu Santo para escribir 13 cartas. Algunos creen que escribió Hebreos, serían 14. Eso es más de la mitad del Nuevo Testamento. ¿Para qué sirve hablar en lenguas? Mejor es confiar en Jehová que confiar en los hombres. La Biblia dice, 1 Corintios 14, 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, la persona, la manifestación de la llenura del Espíritu Santo, según la Biblia, es hablar en lenguas. Aquí la Biblia dice que cuando la persona habla en lenguas, en su mente no entiende. Entonces yo estoy hablando en lenguas, ¿predicador entiende? No, yo no entiendo. Entonces, ¿por qué habla en lenguas? Porque yo creo que las señales siguen a los que creen. Y en el nombre de Jesús hablan lenguas. Entonces yo creo eso. Predicador, ¿usted entiende lo que le habla? No, yo no entiendo. Entonces, ¿por qué habla en lenguas? Porque la Biblia dice en 1 Corintios 14, 2, el que habla en lenguas habla con Dios y es edificado por el Espíritu Santo en su espíritu. 1 Corintios 14, 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Predicador, ¿usted entiende lo que habla? No, yo no entiendo. Entonces, ¿por qué habla en lenguas? Porque en Judas 20 dice que cuando yo hablo en lenguas se edificó mi fe. O sea, se necesita fe para hablar en lenguas. Predicador, ¿usted entiende lo que habla? No, yo no entiendo lo que hablo. Entonces, ¿por qué habla en lenguas? Porque la Biblia dice en Isaías 28, 12 que cuando yo hablo en lenguas entro en el reposo de Dios, entro en el descanso. Entonces, cuando usted habla en lenguas, se llena de la paz de Dios. Cuando usted ora en lenguas, recibe la guianza del Espíritu Santo para saber qué hacer con su mamá enferma o con su papá. Cuando usted habla en lenguas, recibe la guianza del Espíritu Santo de Dios para saber cómo salir de la pobreza, cómo salir de la enfermedad, cómo salir de la muerte. Este es el apóstol Pablo hablando en lenguas. Este es el apóstol Pablo. Algún verso dice, ¿hablan todos en lenguas? Sí, todos hablan en lenguas. Claro, el don de lenguas es para todos. Ahora, ¿qué impide? Antes de eso, miren lo que dice Hechos 19, 5 y 6. Hechos 19, 5 y 6. Mejor es creer en Jehová que creer en los hombres. Muchos hombres no han tenido la experiencia de hablar en lenguas y lo que hacen es criticar y censurar, pero ni siquiera se permiten ir a la Biblia. Hechos 19, 5 y 6 dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban.
Entonces, en el libro de los Hechos hay 5 ocasiones donde se habla de la llenura del Espíritu Santo. Y 3 da evidencia de hablar en lenguas. La Biblia dice en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Hemos tocado muchos versos donde se habla de la importancia de hablar en lenguas. Entonces, usted necesita recibir el don de lenguas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en 1 Corintios 14:2, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino habla a Dios. Y es edificado por el Espíritu Santo en su espíritu. Si la persona habla en lenguas, mire, el que no habla en lenguas no sabe, no tiene argumento para criticar. Porque he demostrado que está sustentado en la Biblia. Una vez, no sé si ustedes recuerdan, hubo unas niñas en Quindío que se pusieron a jugar con la tabla Ouija. Quedaron como chifladas. Entonces me invitaron a una conferencia. ¿Para qué pasó eso? Con la tabla Ouija. Entonces yo dije, vamos a hablar del don de lenguas. Había unos periodistas de diferentes emisoras famosas y nacionales. Pero es que la glosolalia, pero es que fulano de tal dice, pero es que fulano de tal dice, pero es que fulano de tal dice. O sea, ni siquiera habían escuchado y ya estaban argumentando. Ni siquiera se permitieron eso. Entonces yo les dije, a mí me parece que ustedes son muy inteligentes. A mí me parece que ustedes son inteligentes. ¿Por qué no se sientan, se callan, me escuchan, van a la Biblia, leen la Biblia, dejan que el Espíritu Santo les hable y después hablamos? Es razonable, ¿no? Entonces yo empecé a hablar estos versos que estoy hablando, sobre la importancia de hablar en lenguas, sobre cómo se recibe el Espíritu Santo, sobre cómo se hace. Y las personas, al terminar, dije, ¿alguien quiere hablar en lenguas? Los periodistas dijeron, sí, yo oré, y todos terminaron hablando en lenguas. Después de que los periodistas terminaron hablando en lenguas, dejaron la tontada de la objeción. Porque es que el que tiene la experiencia de hablar en lenguas, pues sencillamente, ¿cómo va a decir que no? La Biblia dice en Lucas 10:19, Lucas 11:9, Lucas 11:9 dice, está hablando Jesús. Lucas 11:9, está hablando Jesús. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamáis y se os abrirá. Ojo, porque todo el que pide, recibe. Todo el que busca, halla, y todo el que llama, se le abre. Ahora, ¿cuál es la clave para saber que no son lenguas del diablo y mucho menos? Pues la Biblia dice en Juan, Jesús dice, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo daré. Entonces, si decimos, Padre, en el nombre de Jesús, deme el don de lenguas, las lenguas son de Dios. Punto. Porque aquí la Biblia dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le da una piedra? Entonces, si le pedimos a Dios el don de lenguas, no, si digo, Padre, en el nombre de Jesús, deme el don de lenguas, y empiezo a hablar lenguas, la Biblia dice, todo lo que le pidan al Padre en el nombre de Jesús, Él lo da. Entonces no son lenguas satánicas, son de Dios. Luego dice, si le pedimos a Dios Padre un pescado, no nos da una serpiente. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, un pescado, Él no me da una serpiente. Entonces si yo digo, Padre, en el nombre de Jesús, pido que en este momento me dé el don de lenguas, que yo tenga la manifestación de hablar en lenguas, y empiezo a hablar lenguas, pues yo debo creer que son dadas por Dios, no me las estoy inventando, porque si le pido a Dios un pez, no me da una serpiente. Luego digo, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide un huevo, le da un escorpión? Pues si le pedimos a Dios Padre huevo, no nos da un escorpión. Entonces, si yo le digo, Padre, en el nombre de Jesús, pido que en este momento me bautice con Espíritu Santo y fuego, que yo tenga la manifestación externa de hablar en lenguas, y empiezo a hablar lenguas, pues no me las estoy inventando, no son del diablo, son de Dios. Es así de fácil. ¿Cómo se hace para recibir el don de lenguas? Usted lo puede hacer en su casa o lo puede hacer en la iglesia. Es por fe. El verso 13, Lucas 11:13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que lo pida? Entonces simplemente usted ahí en su casa, ahora mismo que me está viendo, diga, Padre, en el nombre de Jesús, pido que en este momento me bautice con Espíritu Santo y fuego, con la manifestación externa de hablar en lenguas. Creo y recibo en el nombre de Jesús. Amén. Ya. Por la fe lo tiene. Ahora, ¿cómo hace usted para recibir el don de lenguas? Es muy fácil. Este va a ser usted. Esto va a ser Dios. Entonces usted dice, Padre, en el nombre de Jesús, deme el don de lenguas. ¿Qué hace Dios? Supongamos que el micrófono es el don de lenguas. Dios hace esto. ¿Muy difícil? No. Lo recibe. ¿Cómo se hace para hablar lenguas? Pues hablando. Entonces, ya usted que me está viendo diga, Padre, en el nombre de Jesús, creo en el don de lenguas,
pido en el nombre de Jesús que en este momento venga el Espíritu Santo sobre mí y me bautice con el Espíritu Santo y fuego, con la manifestación externa de las lenguas. En el nombre de Jesús creo y recibo. Ahora yo oro por usted. Señor Dios Todopoderoso, pido en el nombre de Jesús, por la autoridad delegada que tengo en el nombre de Jesús. Yo entiendo que sin Dios nada soy en el mundo, que sin Dios nada puedo hacer, pero la Biblia declara que Jesús dijo, estas señales seguirán los que creen. En mi nombre echarán, en mi nombre hablarán nuevas lenguas. Entonces, Padre, por la autoridad delegada de la palabra, en el nombre de Jesús, a mi persona, como ministro del Evangelio, yo pido que en este momento el Señor Jesús venga sobre las personas que están viendo este video, que están aquí en la iglesia, en el nombre de Jesús. Pido en el nombre de Jesús que en este momento, ahora mismo, reciban el don de lenguas. Señor, llénalos, 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 llénalos. Ahora, en el nombre de Jesús. Empieza a hablar lenguas, empieza a hablar, empieza a hablar. No hable su idioma español, no hable, sino simplemente empieza a hablar. Le van a salir palabras, no lo dude, hágalo. Ya está hablando en lenguas. Es así de fácil. Es así de fácil. Es así de fácil. Eso dice la Biblia. Ya está hablando en lenguas. Escúcheme, la Biblia declara que el Espíritu Santo le da a usted el idioma, o sea, las palabras se las da el Espíritu Santo, pero es usted el que habla, es usted el que habla. Entonces, no se ponga a ¿qué? La clave para recibir don de lenguas es, no se obligue, no, simplemente hable. Ya le sale, siga hablando, siga hablando, siga hablando. Ahora, la Biblia habla de diversos géneros de lenguas. Entonces diga conmigo, Padre, pido en el nombre de Jesús que ahora me dé diversos géneros de lenguas, lenguas diferentes, lenguas nuevas, en el nombre de Jesús. Yo oro por usted, en el nombre de Jesús pido que allí donde está esta persona que me está viendo en internet, aquí en la iglesia, pido en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo de Dios venga sobre ellos y que el Señor Jesús les bautice ahora con Espíritu Santo y fuego, con la manifestación externa de hablar de lengua. Reciba nuevas lenguas. Empiece ya a hablar por fe. Empieza a hablar, hable ahora. Lenguas diferentes, lenguas nuevas. En el nombre. Note que ya está hablando lenguas. Es así de fácil. Es así de fácil. Ojo, muchas personas no reciben el don de lenguas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Mateo 9:22. Mateo 9:22. ¿Por qué muchas personas no reciben el don de lenguas? Mateo 9:22 dice, pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Pero salvar es liberar. Pero tu fe te ha salvado. Uno más claro, el 29. Entonces Jesús les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe se ha hecho. Muchas personas no reciben el don de lenguas porque han estado en iglesias o con personas que dicen el don de lenguas no es de Dios, el don de lenguas es una herejía, el don de lenguas no es para esos tiempos. Cuando usted escucha a una persona que dice eso, antes de leer la Biblia, usted empieza a creer eso. Usted empieza a creer que el don de lenguas no es para esos tiempos. Entonces, su fe, cuando usted escucha eso, su fe es que el don de lenguas no es para este tiempo. Entonces usted no habla lenguas. ¿Sí? Cuando le enseñan que el don de lenguas no es para este tiempo, usted fue atado para no hablar lenguas. Entonces, ¿quiere recibir el don de lenguas? Tiene que desatarse. Ahora, sí tenemos poder y autoridad delegado. Diga, ¿quiere hablar el don de lenguas? ¿No ha podido hablar? Diga, en el nombre de Jesús, reconozco que esta enseñanza está en la Biblia. Creo que esta enseñanza está en la Biblia. Y en el nombre de Jesús, renuncio a toda enseñanza que me ató para no hablar en lenguas. Toda enseñanza que escuché, por medio de la cual me ataron o quedé atado para no recibir el don de lenguas, la anulo, la saco de mí en el nombre de Jesús, la echo fuera. En el nombre de Jesús. Muchas personas no hablan lenguas o no han recibido el don de lenguas porque han criticado el don de lenguas. No lo entienden, no lo han estudiado y lo han criticado, lo han juzgado. Han pensado que eso es del diablo, cosas así. Entonces ellas mismas han desechado el conocimiento. Entonces, diga conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, reconozco que yo dudé del don de lenguas, que no creo en el don de lenguas, pero hoy veo una justificación bíblica y la Biblia dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en los hombres. Entonces yo elijo confiar en lo que dice la Biblia. Acabo de leer muchos versos que Dios permanece para siempre y los hombres mueren. Acabo de leer que el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasa. Señor,
en el nombre de Jesús, renuncio a toda enseñanza que yo haya recibido que dice que el don de lenguas ya pasó. Renuncio a toda enseñanza que yo haya recibido que dice que el don de lenguas solo es para los ministros. Renuncio en el nombre de Jesús a toda enseñanza que yo haya recibido que diga que el don de lenguas no existe. En el nombre de Jesús renuncio a toda enseñanza donde se burlan del don de lenguas o donde mal hablan del don de lenguas. Renuncio a eso. Y Señor, elijo creer tu palabra. Elijo creer la Biblia. Veo justificación clara por la Biblia del don de lenguas. Entonces ahora, Señor, pido que me bautice con Espíritu Santo y fuego. Creo en el don de lenguas porque está en la Biblia. Y elijo creer la Biblia antes de creer en lo que digan los hombres. Padre, pido en el nombre de Jesús que en este momento me bautice con Espíritu Santo y fuego, con la manifestación externa de hablar en lengua. En el nombre de Jesús. Reciba, reciba. Cuando yo le empiece a hablar, sea obediente. Usted tiene hijos. ¿A usted le gusta que sus hijos le hagan caso? Sí, a mí también. Entonces en este momento usted está sometiéndose a la palabra. Entonces cuando yo le empiece a hablar, simplemente empiece a hablar, no razone. Padre, en el nombre de Jesús. Ahí donde está, si quieres cerrar los ojos para que no se distraiga. Padre, en el nombre de Jesús, pido que en este momento el Espíritu Santo venga sobre cada una de las personas que están aquí recibiendo esta enseñanza. Pido en el nombre de Jesús que el Señor Jesús ahora mismo les bautice con Espíritu Santo y fuego, con la manifestación externa de hablar lenguas. Reciba el don de lenguas, reciba, ahora. Empieza a hablar ya, hable. Empieza a hablar, hable ya. Ahí ya está hablando. El don de lenguas no es balbucear, no, le salen palabras, y palabras articuladas. ¿Es claro? Le salen palabras articuladas. Articule las palabras. Una vez que usted recibe el don de lenguas, puede hablar lenguas sentado, parado, arrodillado, caminando, mientras se baña, mientras cocina. La Biblia es que usted hable en lenguas el mayor tiempo posible. Jesús en Getsemaní le dijo a los apóstoles: ¿no habéis podido orar una hora? En ese momento Jesús va a ir a la muerte. Él está orando 3 horas. Él no pide que ore 3 horas, pero le dice a Pedro, a Juan y Santiago: ¿no han podido orar una hora? Entonces, se puede decir que Él espera que oremos siquiera una hora. Una vez que usted reciba el don de lenguas, empieza a practicarlo. Háblelo. El don de lenguas no se le quita. Si usted le falta dinero, usted ore por su cartera. Señor, en el nombre de Jesús. Aquí dice que estas señales siguen a los que creen. Yo necesito pagar el arriendo, yo necesito pagar el agua, yo necesito pagar la luz. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, guíeme a orar como conviene para que yo sea libre de deudas. Y ore en lenguas. Algo va a hacer Dios, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y si a usted le falta dinero, pues el Espíritu Santo intercede para que usted le llegue el dinero. Si tiene una enfermedad, se coloca las manos sobre donde le duele. Yo digo en el nombre de Jesús que soy sano por la llegada de Jesús. Y usted empieza a hablar lenguas, y ore lenguas. Cada vez le van a salir diferentes lenguas. No se las memorice, no se las grabe. Y usted va a darse cuenta que al orar lenguas se le quita el dolor de la enfermedad. Impone las manos a los enfermos, empieza a orar lenguas y va a notar que los enfermos son sanos. Ese es el don de lenguas. Eso es lo que dice la Biblia. Estamos en el tiempo del Espíritu, en la dispensación del Espíritu. Entonces, en el Antiguo Testamento, pues obviamente nadie hablaba en lenguas. Jesús no hablaba en lenguas, por supuesto que no. Fue con la venida del Espíritu Santo que se abrió el Evangelio, el Nuevo Testamento. Se abrió el Nuevo Testamento. El hablar lenguas es para todos. Los únicos que critican a los ricos son los pobres. Porque para los pobres el que tiene plata o la robó, o la traqueteó, o engañó, o mató. O sea, para los pobres el único los ricos son malos. O sea, no hay forma de ganar plata sin robar, sin matar, sin ser traqueto. Así piensan los pobres. Pero el que es rico, el que tiene plata, sabe que la tuvo que trabajar, sabe que la tuvo que moler. En Colombia, Carlos Ardila Luli, él era el dueño de Postobón, y yo escuché la historia de él empezó en un garaje, él era químico de la Nacional, empezó en un garaje, y la primera gaseosa, el primer refresco fue la manzana. Y él llegó a ser potentoso y con mucho dinero, pero los pobres decían: claro, es que tiene que haber robado. No, le hizo su plata a plomo, trabajando. Los únicos que critican a los que oran por sanidad son los enfermos o las personas que no creen en sanidad. Los únicos que critican el hablar en lenguas son los que no hablan en lenguas, porque eligen confiar en los hombres antes de confiar en Dios. Yo digo en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo de Dios nos enseñó, nos habló, nos dio revelación y entendimiento, y declaro en el nombre de Jesús que esta palabra el Espíritu Santo de Dios la revela a cada uno de nosotros.
y a usted que nos ve en internet. Suscríbase a este canal. Toque la campanita. Esta enseñanza le va a servir a su papá, a su mamá, a sus amigos. Envíeles la enseñanza. Esta es una forma de evangelizar. Evangelice. Muchas veces uno no evangeliza. Envíeles esta enseñanza. Dígales que se suscriban al canal. Y esta enseñanza, al usted enviarla, usted está evangelizando. Así funciona. Suscríbase al canal. ¿Quiere saber más? Contáctenos. Y gracias a todos por los que hacen comentarios generosos y bien intencionados y dispuestos para edificarnos. Muchas gracias. Dios le llene con gozo y paz. Crea en lo que dice Dios antes que en los hombres. Eso dice la Biblia, Salmos 118:8. Quiere decir que por encima de lo que digan los hombres, vaya a la Biblia. Si usted lo lee en la Biblia es así. Aunque los hombres digan que no, pues es así. Chao, 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 chao. Una preguntita.